Bienvenido a esta exposición. Una exposición donde se le mostrará cómo el ser humano, a través del tiempo, ha sido capaz de crear con sus manos verdaderas obras de arte y que hoy tiene la suerte de poder ver en ella. Viajaremos a través del tiempo hasta situarnos entre el 2500 a.C. y el siglo VI después de Cristo. Durante este viaje podrá vislumbrar obras de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, arte paleocristiano y bizantino. Esta presentación tan solo supone un aperitivo de todo lo que se puede disfrutar en ella, así que espero que la disfrute. Nuestro viaje comienza ante una escultura del antiguo Egipto, perteneciente al Imperio Antiguo, entre el 2615 y el 1991 a.C., de la dinastía IV. Su nombre es Cheikh el-Beled, aunque también se le conoce con el nombre del alcalde del pueblo. Se desconoce el autor de esta obra y la podemos localizar en el Museo del Cairo, en Egipto. Está tallada en madera, en cuerpo semidesnudo, ya que solo lleva un faldellín, y su finalidad era religiosa funeraria. Está realizada en bulto redondo y está dispuesta en pie, en cuerpo entero de 112 centímetros. Permanece totalmente hierático, aunque el detalle de adelantar su pie izquierdo le transmite algo más de movimiento, al mismo tiempo que algo de autoridad. A simple vista se detecta su frontalidad, característica propia del arte egipcio, y se puede observar el detalle de los ojos, realizado con cobre, cristal de roca, alabastro y obsidiana, aunque también llama la atención el gran realismo que tiene, a pesar de ser una figura de segunda o tercera categoría social. Si se observa con atención, veremos que existen diferencias entre la escultura de un faraón y la de un simple mortal, como el de esta escultura, ya que mientras en la del faraón no se puede apreciar ningún tipo de defecto fisionómico en su cuerpo, en la figura de Cheikh el-Beled sí que se plasman ese tipo de defectos, tan sumamente humanos, barriga y calvicie. Fue localizada en 1860 en Mastaba de Caapar, durante unas excavaciones realizadas por Auguste Mariette. Como toda obra de arte, tras ella hay una historia. El nombre de Cheikh el-Beled se debió a que los obreros árabes que la encontraron le vieron cierto parecido con su alcalde, o Yaik, como lo llamarían ellos. Se dice que la figura pertenece a una persona que dirigía a los esclavos en la construcción de las pirámides y que su nombre de Caper, jefe de los lectores del rey y gobernador de una de las provincias durante la dinastía IV. Nuestra siguiente obra pertenece al estilo de Mesopotamia y fue realizada por los asirios en el siglo VII a.C. Se trata de la leona herida, cuyo autor se desconoce. Se puede vislumbrar en el Museo Británico de Londres. La leona herida es un bajorrelieve en alabastro yezoso, de 60 centímetros de altura. Esta obra, junto a su palacio de Nínive, fue descubierto por el arqueólogo iraquí Hormuz Rassam, y desde 1854 la obra se encuentra en el Museo Británico. En ella se nos narra una historia verdaderamente triste, la de una leona agonizante, que a pesar de que sus patas traseras ya yacen en el suelo, debido a la flecha que la ha atravesado, todavía muestra su fuerza en su rostro y sus patas delanteras. A pesar de su frontalidad, la obra no ha perdido nada de realismo y expresividad. Ella se retuerce de dolor e impotencia, sabiendo que su vida se agota. Todos estos detalles son descritos
a lo largo de su cuerpo malherido, en la sangre que se derrama a causa de sus heridas. Su cabeza se eleva y sus patas delanteras se tensan, mostrando su majestuosidad. La historia nos cuenta que Asurbanipal, el último de los más grandes reyes de Asiria, entre los años 650 y 640 a.C., hizo decorar su palacio de Nínive con obras de las terribles cacerías de leones que él mismo realizaba junto a sus jinetes. Y una de sus presas fue esta leona herida. Una inscripción advierte: yo soy Asurbanipal, rey del mundo, al que Asur ha conferido una augusta potestad. Contra los leones que yo he matado disparé el arco terrible de Istar, señora de las batallas. Para ver nuestra siguiente obra, viajamos hasta Grecia, año 530 a.C., época del arcaísmo griego. Puede afirmarse que se trata de 100 años fundamentales en la historia de la escultura por la riqueza y variedad de las obras que en ellos se producen, una centuria difícilmente comparable a cualquier otro siglo de la historia del arte occidental. En esta época se realizaron estatuas como la de Kuros Anavisos, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Está realizada en mármol, en bulto redondo y a tamaño natural, 1,94 metros de altura. Este kuroi es uno de los más representativos, ya que se encuentra en una fase intermedia entre los más arcaicos y los que ya comenzaban a anunciar la nueva tendencia hacia el naturalismo del clasicismo. La obra se muestra de pie, en cuerpo entero y con un volumen cerrado, en el que no se aprecia ningún tipo de flexibilidad. Su composición nos muestra la figura humana como canon, una reproducción naturalista de un hombre real, pero a pesar de su perfección, los hombres que la admiraban no podían reconocerse en ella, tan solo les quedaba aspirar a ser ellos. Este kuroi es una figura con los rasgos tradicionales de esta época: cuerpo totalmente desnudo, con las manos apretadas junto a las piernas. La pierna izquierda permanece algo más adelantada, como si quisiera avanzar. Sus ojos almendrados, la sonrisa arcaica levemente curvada hacia arriba, larga cabellera ordenada geométricamente, marcando la gran importancia de los cabellos en esa época. Recordemos que ya el mismo Aquiles ofreció a su largo cabello al cuerpo de su fallecido amigo Patrodo, para que se quemase con él. Al ver la escultura es fácil encontrar similitud con la escultura egipcia, aunque la escultura griega, y esta en particular, se muestra más abstracta debido a su simetría. De esta forma se buscaba el evitar cualquier tipo de torsión o inclinación. Este kuros fue encontrado en Anavisos, Ática, de ahí su nombre, y era utilizado como lápida del legendario Creso. La leyenda nos cuenta que estas estatuas representaban a jóvenes guerreros caídos en la batalla, de ahí la inscripción escrita en la base de la escultura, encontrada algo más tarde: detente y llora ante la tumba del fallecido Creso, a quien el furioso Ares destruyó un día luchando en las filas más avanzadas. Un poco más adelante en el tiempo nos encontramos con obras del arte romano. Esta en particular pertenece a un retrato de cuerpo entero de Octavio Augusto de Primaporta, vestido de militar, recordado por haber acabado con la República y haber instaurado el Imperio, realizada en el 20 después de Cristo, por un autor anónimo, y conservada en los museos vaticanos de Roma. Aunque se dice que se trata de una copia de otra anterior, realizada en bronce o en oro, esta escultura no deja de asombrarnos, ya no por su belleza, sino por la historia que encierra. Se cuenta que la misma fue mandada a hacer por su esposa Livia al enviudar,
ya que era la representación de su esposo que más le gustaba. Está realizada en mármol, en bulto redondo, y muestra una imagen idealizada de Augusto en una composición puramente clásica, creando diagonales entre los miembros tensos y los relajados, creando la postura de contraposto. Se conserva en muy buen estado, ya que aún conserva algunos restos de la pintura policromada con la que fue tratada. La escultura muestra grandes influencias griegas, de ahí que permanezca en pie, con los pies descalzos, a ejemplo de los grandes héroes griegos, o incluso la presencia del Cupido, que permanece a sus pies, haciendo referencia a la descendencia de Augusto de la diosa Venus. Un Cupido que cabalga sobre un delfín y abraza su pierna, simbolizando así su inmortalidad como heredero de la diosa Venus a través de Eneas. La escultura tiene unos 2 metros de alto y nos muestra a un Augusto idealizado, basado en el Doríforo de Policleto del siglo V a.C., haciendo alusión a un triunfante jefe político y militar, y portando sobre su pecho una coraza señalando todas sus victorias, seguido de un manto consular en el que se detecta amplios pliegues. Sobre su mano se muestra la corona del laurel del triunfo. Sin lugar a dudas, este es un Augusto inmortal, tal como la historia nos cuenta y tal como su viuda quería con la representación de esta escultura. Nuestra siguiente parada es en el arte paleocristiano, en el siglo IV a.C. Durante este siglo se realizó la obra El Buen Pastor, una escultura realizada en bulto redondo y representando a un pastor vestido con una túnica y cargando a una oveja, simbolizando así a Cristo como Salvador de su rebaño. Esta escultura está realizada en mármol blanco, con unos 67 centímetros de altura, y está directamente relacionada con el moscófono, una estatuilla griega perteneciente al periodo arcaico. Una de estas estatuillas fue hallada en la casa de Pilato, de Sevilla. Destaca por adoptar rasgos de la época clásica, aunque su modelado aún es algo tosco, quizás buscando más su significado cristiano que la perfección de la forma. Está dotada de algo más de movimiento, que se consigue con el contraposto, es decir, apoyando el peso sobre la pierna derecha, flexionando la izquierda, la misma dirección que toma el giro de su cabeza, la cual está dotada de cabello al estilo trépano, para darle más volumen. Eran utilizadas con fines funerarios, con el fin de mostrar la salvación del alma, aunque esta representación de Cristo no duraría mucho dentro de la iconografía cristiana, ya que sería sustituida por una imagen mucho más siríaca. Estas estatuillas llevan consigo verdaderas historias de persecuciones cristianas, ya que las mismas fueron encontradas en catacumbas y galerías subterráneas oscuras utilizadas por los mismos como refugios. Nuestra última parada será en el arte bizantino, y lo haremos con un mosaico realizado en el año 547 después de Cristo, primera edad de oro del arte bizantino. Se trata del mosaico de Teodora, emperatriz bizantina y esposa de Justiniano I, el cual se puede disfrutar en los muros laterales del ábside de la iglesia de San Vital de Rávena, en Italia. Este mosaico representa a la emperatriz Teodora junto a sus damas y sacerdotes realizando una ofrenda en este mismo templo, en una escena muy parecida a la de su esposo Justiniano I, el cual se muestra en el mismo ábside de esta iglesia. Está realizado mediante la colocación de múltiples piedrecitas de colores o teselas, las que todas juntas componen una colorida composición donde destaca sobre todo la introducción de elementos paisajísticos y el lujo del que están provistos los personajes.
En el centro, con una colocación simétrica perfecta, simbolizando su jerarquía y sobresaliendo por encima de los demás personajes, se halla la emperatriz Teodora. También destacan muchos detalles de la composición, los cuales están cargados de un alto contenido simbólico. Ejemplo de ello es la cortina entreabierta, haciendo alusión a la iglesia, y que deja ver la fuente de la gracia de la que emana el agua bendita que proporciona la salvación, o el hecho de que Teodora aparezca cubierta con la venera, simbolizando el universo. Los personajes se muestran de frente, dispuestos con algo de rigidez, por lo que se muestra mucho hieratismo en su representación, además de rostros bastante inexpresivos. Como bien hemos dicho antes, la figura de Teodora destaca sobre el resto de los personajes de la composición, ya no solo por situarse en el centro, además resalta sobre los demás porque va cargada de joyas, resalta la corona y la ropa más elegante, una forma de darle más importancia aún a la imagen de la emperatriz. No hay que dudar de que se trata de una magnífica composición cargada de ostentación y colorido. Se podría llegar incluso a identificar a los personajes de la obra. Teodora va acompañada por la familia de Belisario, Antonia, su mujer, y su hija Juana, por doncellas y tal vez por eunucos. Esta referencia a los familiares de Belisario se podría decir que es muy importante, ya que se convierte en sus confidentes, y de esta manera Teodora tenía controlado a Belisario, que podía convertirse en cualquier momento en un rival para Justiniano. Este mosaico guarda muchos secretos, ya que se rumorea que el hecho de haberlo colocado frente al de su esposo Justiniano podría ser debido a que Teodora, debido a su fuerte carácter, fuera la que llevara las riendas de la corona, por encima de su esposo. Se dice que ella era la que dirigía incluso algunas batallas, sobre todo la del general Belisario, e incluso se dice que fue ella la que salvó al mismo emperador de algunas revueltas. Tal vez habría que destacar también que aunque la emperatriz aparezca en esta composición haciendo una ofrenda a esta misma iglesia, hay que decir que en realidad nunca estuvo aquí. Como bien se ha dicho anteriormente, esta presentación tan solo ha sido un aperitivo de lo que se puede llegar a disfrutar en esta exposición, por lo que le animo a visitarla más en profundidad.